y creo que muy significativo para los tiempos actuales, sobre todo en esta crítica a esta sociedad tan consumista y capitalista en la que vivimos, ¿no? Pero una figura bastante clara. Quien hoy se da cita de manera espiritual e intelectual es precisamente este filósofo Byung-Chul Han, nacido hace 64 años en Corea del Sur y desde los 22 años ha venido a Alemania, ¿no? Es un personaje bastante interesante porque gran parte de su obra hace esta unión entre el pensamiento alemán, influenciado por obviamente este gran autor que es Heidegger, y obviamente recupera gran parte de su pensamiento nativo, ¿no? Que es el pensamiento coreano, y ha logrado cosas muy enriquecedoras. Si ustedes ven su obra, es muy vasta y toca diferentes aspectos que son interesantes. El periodista del diario del País, Joseba Lola, lo cataloga como el filósofo que vive al revés, pues él curiosamente despierta por las noches y trabaja en la oscuridad mientras los demás duermen. Eso es algo que lo caracteriza. De hecho, yo me atrevería a llamarle como el vampiro del capitalismo, ¿no? Por el tipo de trabajo que realiza. Digo, ya ahorita nos lo explicarán mejor aquí nuestros compañeros y nuestra compañera, precisamente cómo lo va estableciendo. Es profesor de filosofía en la Universidad de Artes de Berlín y hace 13 años se dio a la tarea de escribir un breve ensayo que se titula La sociedad del cansancio, que será precisamente el texto que hoy nos va a citar, que nos ha reunido. Él en este texto logra profundizar su idea de cómo el uso constante de los dispositivos móviles y computadoras generan un tipo de autoexplotación y no solamente de sometimiento a los dueños del capital. Es bastante interesante la propuesta que hace, pero bueno, ya nos lo irán desmenuzando aquí nuestros compañeros. Y bueno, pues para no tener más el micrófono, pues me permito nada más presentarles a quienes hoy serán la y los encargados de hacer la reflexión en torno a este trabajo de Byung-Chul Han. Me permito presentarles a la maestra Claudia Elena Sharpe Calzada. Ella es licenciada en Comunicación y maestra en Hipermedia por la Universidad Iberoamericana León. Tiene un posgrado en Dirección de Fotografía Cinematográfica por la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Actualmente es coordinadora del área de reflexión universitaria en el Centro de Formación Humanista. Participa como docente en ARU y en las licenciaturas de Comunicación y de Diseño Digital Interactivo, impartiendo las materias de experiencia artística, storytelling, lenguaje cinematográfico. Es autora de artículos sobre las narrativas transmedia y la música. El doctor Fabrizio Larusso, ¿está bien la pronunciación? Fabrizio Larusso. Excusa, señor. Maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Iberoamericana León. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Coordina el cuerpo académico en desigualdad social de la Ibero León. Sus líneas de investigación e incidencia son sobre la desaparición y búsqueda de personas en México y en Guanajuato, la organización e historia de colectivos de familiares y movimientos para la verdad, la justicia y la memoria, la violencia en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Y el doctor Héctor Manuel Rodríguez Figueroa, él es doctor en estudios socioculturales, maestro en investigación educativa y licenciado en sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución en la que fungió como docente e investigador durante 8 años. Ha impartido clases de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior del Bajío. Es colaborador del Colectivo de Educación para la Paz AC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato nacional. Realizó una estancia doctoral sobre el tema de la eficacia escolar en el 2020 y actualmente es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana León. Pues les damos las gracias por aceptar esta invitación y por su
presencia esta tarde. Y bueno, pues la dinámica va a ser de la siguiente manera. Ellos plantearán su reflexión a partir de 3 preguntas que incluso se propusieron desde la organización. La forma como participarán, pues se les sugiere es la participación del doctor Héctor, después la participación de la maestra Claudia y finalmente la participación del doctor Fabricio. Ya ellos ahí la irán organizando conforme va avanzando el proceso. Y las preguntas de las que partimos son: ¿qué es la sociedad del cansancio? ¿Qué propone Byung-Chul Han al respecto? ¿Y qué críticas, comentarios o reflexiones adicionales se sugieren a partir de su propuesta? Pues sin más, les cedemos la palabra y también gracias a ustedes por estar aquí. Les recordamos que hay algunos bocadillos para quien guste alimentarse también el cuerpo, además del alma, pues pueden hacerlo durante la sesión. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, voy a usar la diapositiva para no perderme. Vamos a estar planteando una de las 3 preguntas. Voy a exponerla y luego mi compañera y mi compañero comentarán al respecto. Muy bien, entonces la primera es: ¿qué es la sociedad del cansancio? Que es justo el tema que nos reúne el día de hoy. Bueno, ahí tenemos a Byung-Chul Han, ya hizo una muy buena introducción Erwin, entonces no hace falta reiterarlo. Creo que vale la pena tener estos puntos de partida con los cuales entendamos desde dónde está hablando Byung-Chul Han. Primero, es filosofía social, es decir, no es sociología, ni psicología, ni antropología. Debate con las humanidades, especialmente con la filosofía y con el arte. Y aquí no vamos a ver estadísticas, ni que se fue a tribus a hacer trabajo de campo, etc. Aquí se estudia desde la filosofía social. Su mirada es amplia sobre la tendencia general del sistema mundo y muy pocas veces repara como en las especificidades por regiones, por ejemplo. Escribe desde Europa sobre la sociedad postindustrial, especialmente de donde está hablando. Muy pocas veces advierte que está generalizando, por lo que los análisis finos, interseccionales y decoloniales no están presentes en su obra, aunque al final diré algunas cosas que sí delinean una que otra cosita, pero nunca los desarrolla a profundidad. Y bueno, su punto fuerte es señalar cómo los análisis de Foucault, Freud, Marx, Arendt no explican adecuadamente esta etapa del capitalismo tardío, pues porque evidentemente no escribieron en esta etapa del capitalismo tardío. Muy bien, se consultó esta tercera edición, que está ampliada, tiene un par de capítulos más que la edición original, que era de 2010, y desde que le editaron en Estados Unidos, le agregaron esto y le pusieron el nombre Burnout Society. Es decir, desde aquí empezamos a ver que Byung-Chul Han como que distingue entre 2 tipos de agotamiento, de cansancio y el burnout, que lo iremos desarrollando poco a poco. Muy bien, también entre lo que estoy presentando también es Vida Contemplativa de 2022. Bien, el primer punto de partida, y el que me parece que lo hizo famoso, fue el entender a Foucault y decir qué cosas de Foucault ya no están aplicando en esta milenio. Primero, la sociedad disciplinaria de Foucault tenía estas características. El paradigma eran los hospitales, los psiquiátricos, las cárceles, los cuarteles y las fábricas. Había una vigilancia directa, como vemos ahí en el panóptico, ¿sí? Que ahí en medio se encontraba el guardia y los prisioneros no sabían quién los estaba vigilando, o sea, los podían estar vigilando en todo momento o no, pero los prisioneros no sabían. Habría un control de tiempos y espacios muy delimitado, restricción del movimiento, sentencias, multas, castigo, represión, opresión, prohibición, y las personas eran sujetos de obediencia. Digamos que esto lo plantea como desde finales del siglo XVIII hasta todo el siglo XX. Esta sería la sociedad disciplinaria, el arquetipo. Y a todo esto le va a llamar negatividad. Bien, ¿y qué produce? Locos y fracasados. Así lo menciona. Pero dice, actualmente ya no está funcionando de esa forma la sociedad. Ya estamos en una sociedad no disciplinaria,
sino del rendimiento. ¿Y a qué se refiere con eso? Que los modelos están en los gimnasios, las oficinas, los bancos, los aviones, los centros comerciales, laboratorios y en los laboratorios genéticos. El lema de esta etapa es el nada es imposible, como el logo de Adidas, o Just Do It. Muy bien, sujetos emprendedores de sí mismos, y aquí dice produce depresivos y fracasados. La prohibición limita la productividad, el poder hacer la aumenta. Esto es bien importante, dice, no es de gratis que se haya pasado del modelo disciplinario al modelo del rendimiento. Dice, el modelo disciplinario te puede llevar a aumentar la productividad hasta cierto punto, pero llega el momento en el que limita la capacidad de producción de los sujetos, y entonces ahora conviene más que nos autoexplotemos para que produzcamos más de lo que lo hacíamos cuando estábamos sometidos, oprimidos, vigilados y castigados. Bien, se explota a sí mismo de manera voluntaria el sujeto. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que la libertad y la coacción coincidan. Es decir, nosotros mismos nos estamos coercionando a seguir trabajando, a seguirnos explotando continuamente. Bien. Y dice, una de las consecuencias de la sociedad del rendimiento es la depresión por el fracaso del devenir del sujeto. Como tenemos estándares tan amplios y como una vez que alcanzamos un estándar necesitamos llegar a otro más alto, pues siempre nos tiene agotados y creemos que siempre estamos fracasando. Se espera tanto de nosotros, tanto en estar bien físicamente, productivamente, familiarmente, con las amistades, etcétera, etcétera, que nunca logramos llegar a los estándares porque solo tiene 24 horas y hay que dormir, me han dicho. Muy bien. Habla también, ya mencionamos como las críticas que le hace a Foucault, críticas en el sentido de que ya no aplican a este siglo. Ahora veremos qué le dice a Freud. Dice, el aparato psíquico del que habla Freud es un aparato represivo lleno de imperativos y prohibiciones. Está configurado como una sociedad disciplinaria. Por ello, el psicoanálisis solo funciona en una sociedad represiva. Dice, pues ya en esta época ya no aplica. Yo me escucho un poco más. El verbo modal de Freud es deber, el que tenías que hacer, tenías un deber, y ahora es que podemos. Impossible is not. Por lo que el sujeto neoliberal no tiene inconsciente, al menos eso es lo que nos dice Byung-Chul Han. Sus máximas con Freud no son la obediencia, la ley ni el cumplimiento del deber, sino la libertad y la voluntariedad, es decir, esta potencial que se supone que tenemos todas y todos. Pero esta dialéctica de libertad acarrea nuevas creaciones, es decir, pues sí, ya no tenemos ese subconsciente que nos está reprimiendo, pero tenemos unas nuevas. El imperativo de rendimiento lo fuerza a aportar cada vez más rendimientos, como ya comenté, y nunca se alcanza el reposo gratificante, porque una vez que alcanzaste una meta, tienes que alcanzar una más alta. Con respecto a Marx, ya podremos ir divisando que con el tema de la autoexplotación, pues de eso también dice que la alienación marxista pues ya no existe. Aquí ya no existe el otro como explotador que me obliga a trabajar y me explota, sino más bien soy yo mismo quien me exploto voluntariamente, creyendo que me estoy realizando. En este contexto resulta imposible toda resistencia, toda sublevación, toda revolución, y eventualmente Byung-Chul Han irá diciendo estas cosas reiterativamente, incluso en el debate con Cissé. El sistema capitalista, para acelerarse, conmuta la explotación externa por la autoexplotación. Ya no necesito que me estén explotando por fuera, si lo puedo hacer yo mismo. El sujeto que está obligado a rendir se mata a base de autorrealización. El burnout es la consecuencia directa de esto. Muy bien, ¿qué le hace al sujeto esta sociedad del rendimiento? Voy a plantear como tres cosas: ¿qué le hace al sujeto?, ¿qué le hace a la naturaleza? ¿Y qué le hace a nuestras narrativas? Que son como tres temas importantes en Byung-Chul Han. Primero, el tiempo libre no es un tiempo realmente libre, vivo, sino un tiempo muerto. Una vida intensa hoy implica
sobre todo, más rendimiento o más consumo. Es decir, si tenemos tiempo libre, si no hacemos nada, es tiempo muerto. Entonces deberíamos estar consumiendo o trabajando más. La fiesta se transforma en eventos y espectáculos. La época sin fiestas es la época sin comunidad. Entonces dice, como pagamos por esto, porque son eventos y espectáculos, ya no estamos creando comunidad como las fiestas de antaño, como los festejos comunitarios de antaño. El capitalismo transforma el propio tiempo en una mercancía, donde incluso el dormir es una forma de maximizar el rendimiento. Me tomo una siesta para poder rendir más al rato, no por tomarme la siesta en sí, ni la fiesta. Mientras competimos entre nosotros en libre competencia, el capital se propaga, solo el capital es libre. Y otra de las aseveraciones de Han: si hoy ninguna revolución parece posible, tal vez sea porque no tenemos tiempo ni para pensar. Ok, aquí es, ¿qué pasa con esto de la sociedad del rendimiento con respecto a la naturaleza, que es otro de los temas que ha tomado últimamente? Bien, primero dice, está habiendo consecuencias catastróficas directas de la acción humana, de esta hiperactividad humana. El antropoceno es el resultado del total sometimiento de la naturaleza a la acción humana. La naturaleza es reducida a un componente o un apéndice de la historia. Ya solo nos es instrumentalmente necesaria la naturaleza. Esa es nuestra relación en este época. La absolutización de la acción humana, cuya consecuencia ha sido la catástrofe ambiental, es necesario intervenir, pero de fondo, corrigiendo la propia acción humana. Y esto lo vamos a ver. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es lo que nos dice Han? Lo veremos en la segunda parte de las preguntas. Es necesaria una modificación radical del vínculo con la naturaleza, cuidar como dejar algo en su esencia. Y esto lo va a estar desarrollando especialmente en los últimos textos. Bien, para no hacer el cuento tan largo, nos dice, estamos cayendo en una crisis de la narración, es el último libro que escribió Han, y lo que nos está diciendo es que estos mitos, estas religiones, estos relatos políticos de gran calado, ya no están resonando en la sociedad del rendimiento, que se están perdiendo tanto las mitologías como las religiones, como el gran activismo político por causas así grandotas, como había anteriormente. Y ahora lo que tenemos, ante el descenso de narrativas mitológicas, religiosas, políticas, el capitalismo tardío nos ha comenzado a vender una mitología de sus productos. Ya no consumimos productos, sino consumimos historia. Y me parece que es como de las cosas más brillantes que han dicho Han. Y a mí me gustan todas las películas, pero vale la pena tomar una pausa y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ya casi para terminar esta parte de la intervención, hoy se impone por todas partes la forma de vida consumista en la que toda necesidad debe ser satisfecha de inmediato. No tenemos paciencia para una espera en la que algo pueda madurar lentamente. Lo único que cuenta es el efecto a corto plazo, el éxito veloz. Las acciones se acortan y se convierten en reacciones. Las experiencias se rebajan al nivel de vivencia. Los sentimientos se empobrecen en la forma de emociones o afectos. Como que todo está degradado, todo es light, todo ha pasado por agua, todo ha sido diluido. Muy bien. Y ya para terminar esta parte, distingue como entre dos cansancios. Este cansancio del burnout, que nos tiene agotados, sometidos, y dice también hay otro más profundo que se deriva en contemplación, creatividad y comunidad, que es un cansancio elocuente, capaz de mirar y reconciliar. Ese presagia que la sociedad del rendimiento pudiera llegar a convertirse en esta sociedad del cansancio, que eventualmente más bien le va a llamar como sociedad de la contemplación, y eso lo veremos en la segunda parte de las preguntas. Gracias, Héctor. Voy a retomar lo último que dijo Héctor para empezar a responder la pregunta de qué es la sociedad del cansancio.
porque al menos en este ensayo de la sociedad del cansancio, a mí me parece que la sociedad del cansancio es precisamente la propuesta de Han a la sociedad del rendimiento, ¿no? Y entonces, para entender la sociedad del cansancio, lo que hay que entender es la sociedad del rendimiento, ¿no? Que ahorita ya Héctor lo explicó con bastante profundidad sus rasgos. Voy a tratar de repetir lo menos posible. Hay otros que yo anoté que no fueron mencionados o no les dedico tanto tiempo. Pero bueno, partimos de que la sociedad del rendimiento se basa en el verbo modal poder, todo se puede, el lema del Yes We Can, y que las iniciativas, la motivación, los proyectos pues van a reemplazar a la obligación, a la prohibición, al mandato, a la ley, ¿no? Y bueno, no sé si podemos ir identificando algunos rasgos de nuestra cotidianidad que resuenen con eso, ¿no? O sea, cómo actualmente somos más obedientes a una notificación en el teléfono que a una normativa en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, como este ejemplo, pues muchísimos de la vida cotidiana, ¿no? La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber, y esto nos lleva a que el exceso de positividad se manifiesta como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos, ¿no? Que para mí este es como uno de los aspectos que más me llama la atención de lo que él plantea. Él habla también un poco más adelante de un sobrecalentamiento, ¿no? Habla de sí, pues como de este agotamiento que se traduce en un sobrecalentamiento, ¿no? En el colapso del yo, menciona el colapso del yo. Y lo que produce este exceso de estímulos, de impulsos y de información, pues es un cambio, le llama un cambio en la economía de la atención, y entonces tenemos una atención fragmentada y dispersa, ¿no? Y yo creo que eso es algo que padecemos todos los días, ¿no? O sea, ¿cuántas ventanas abrimos en el navegador? ¿Y cuántos programas tenemos abiertos simultáneamente? ¿Y cuántos de esos estamos usando para una sola actividad realmente, ¿no? O sea, estamos en el multitasking, ¿no? Que él también lo menciona como algo que incluso es un retroceso para el desarrollo humano, ¿no? Él menciona que el multitasking no nos es nato, no nos es natural, sino que es una cualidad de las especies más salvajes que a la hora de estar comiendo tienen que estar también atentos a que no los vayan a atacar, a dónde están sus crías, a dónde está su pareja sexual, etc., ¿no? Y nosotros ahora sí vivimos, y entonces nos cuesta muchísimo trabajo dedicar nuestra atención a una sola cosa por un tiempo determinado, ¿no? Hablando de los ejemplos cotidianos, estoy dando ahorita la materia de experiencia artística, y la clase pasada con mi grupo vimos una película, y les pedí situarnos en el siglo XX, incluso veníamos disfrazados de alguna década del siglo XX, y dejar los celulares en una canastita, ¿no? Y el nivel de angustia de déjame avisarle a mi mamá que no voy a estar, ¿no? Disponible para los mensajes, ¿no? Hoy que lo comentábamos, una dijo, hasta mi coordinador me estaba buscando por el celular en la clase, ¿no? Otra de, es que cómo voy a saber a qué hora me tengo que ir, así, pues tu clase se acaba a una hora determinada, no, pero es que me pusieron cita en no sé qué, y el SESCOM y el servicio, ¿no? Y entonces habla también Byung-Chul Han de que esta sociedad del rendimiento pues está produciendo, ya decía, depresivos y fracasados, pero está produciendo también los trastornos de salud mental, ¿no? No solamente el burnout, sino el TDAH y otras enfermedades mentales que ahorita son muy frecuentes, ¿no? Y entonces
bueno, otro de los rasgos de esta sociedad del rendimiento es que a partir de esa atención y percepción fragmentada y dispersa, pues entonces tenemos almas agotadas. Para mí, esto que mencionaba Héctor de los diferentes tipos de cansancios, yo lo traducía como el agotamiento por un lado y el cansancio por otro, porque, como les mencionaba al inicio, el cansancio es su propuesta, ¿no? Al menos en este ensayo el cansancio es su propuesta, no es la descripción de nuestra condición permanente, que era lo que yo pensaba, ¿no? Cuando supe que existía ese ensayo, yo dije, claro, va a describir lo cansados que estamos todo el tiempo. Pues no, el cansancio es la propuesta, ¿no? Pero el agotamiento es diferente del cansancio que él propone, ¿no? El agotamiento sí es consecuencia de esta sociedad del rendimiento y es un cansancio del alma, es un cansancio intelectual, es un cansancio físico, más bien es un agotamiento físico, agotamiento mental, agotamiento del alma, ¿no? Él habla de agotamiento, fatiga y asfixia ante la sobreabundancia que habita ahí donde no hay ninguna polarización, donde no hay amigo y enemigo, ¿no? Todo esto que quedó atrás de las sociedades que nos describía Foucault, ¿no? Todo esto que quedó atrás de defendernos de lo extraño, o que ya no es tan vigente, porque tampoco, hablando de las generalizaciones, pues tampoco es que en todas partes del mundo sea igual, pero que ya no está tan vigente, ¿no? Lo vigente ahora es que somos nosotros mismos quienes nos explotan, y nosotras mismas. Por ejemplo, en el mundo de la academia, ¿no? Tenemos que dar las clases y tenemos que publicar y tenemos que leer y tenemos que investigar y tenemos que revisar a otros, pero además también tenemos que hacer lo administrativo, ¿no? Subir las guías, hacer la planeación, hacer la evaluación, etcétera, etcétera. Y porque si no cumplimos con todos esos rubros, entonces no vamos a tener cierta categoría de académico o académica, ¿no? Cuando uno revisa pues las tareas que hay que hacer, ¿no? Cuando hace la planeación, dice, ok, ya está todo organizado, y cuando uno empieza a hacer todo está desorganizado porque todo es demasiado, ¿no? Y bueno, pongo el caso de la academia porque es en lo que estoy, pero si cada quien piensa en el caso en el que está, pues cuántas cosas están por encima, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de una ocasión en la que nos encargaron a mi área el contenido de la revista, ¿no? Y entonces estábamos en pandemia, todo era un caos y estaba siendo muy complicado conseguir los contenidos, ¿no? Conseguir quien escribiera los artículos para publicarse. Y hubo un comentario que decía, pero si lo normal es que la gente esté haciendo fila para que le publiquen en las revistas. Y para mí en ese momento fue como un cortocircuito porque, a ver, ¿qué no quien está interesado en tener contenido para publicar es la revista? ¿No? Pues no, estamos al revés, ¿no? En el mundo del revés, en donde somos las y los académicos quienes tenemos que estar buscando quién nos publica gratis, ¿no? O sea, todas las horas que invertimos, toda la investigación que hicimos, etcétera, para que nos publiquen, no nos la paga la revista, ¿no? Incluso hay revistas que cobran para que puedas publicar, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta sociedad del rendimiento tienes que tener una serie de publicaciones, ¿no? En tu historial, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues sí estamos un poco en algunos, como en el mundo del revés en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, para no extenderme más, otra idea que a mí me llamó mucho la atención es que, bueno, hay dos ideas más que me llamaron mucho la atención sobre esta sociedad del rendimiento. Uno, que pues era algo que yo ya había pensado antes de leer el ensayo, era que estamos en una época en la que nada es estable, ¿no? Todo es muy rápido, todo cambia, y entonces nada es duradero, por lo tanto no tenemos certezas, y como no tenemos certezas tenemos nerviosismo y tenemos hiperactividad y tenemos histeria, ¿no? No sé, la sociedad que le tocó a nuestros abuelos o a nuestros papás, ya sabían de qué iba la vida adulta y qué esperar, ¿no? Pero nosotros cada vez tenemos que estar aprendiendo un nuevo software, ahora tenemos que entender la inteligencia artificial, lo que habíamos aprendido cuando estudiamos ya es obsoleto y entonces tienes que actualizarte todo el tiempo, ¿no? Porque
los cambios en la sociedad y en el mundo son mucho más rápidos. Antes tardaban generaciones y ahora dentro de una misma generación nos pueden tocar 3 épocas, ¿no? Y entonces ese ritmo también nos causa certeza, que nos provoca nerviosismo y nos provoca histeria. Y la última idea que quiero mencionar de la sociedad del rendimiento es, menciona Han, que tanto el ser humano como la sociedad se transforma en una máquina de rendimiento autista. Me llamó mucho la atención que dijera autista porque no explica por qué dice autista. Y el autismo es tan diverso que yo decía, bueno, pero ¿cuál de todas las formas del autismo, ¿no? Pero incluso la analogía de máquinas de rendimiento, incluso a mí no me parece muy acertada, porque yo no sé ustedes, pero mi iCloud, mi Outlook, mi Google Drive y mi Gmail me dicen que están saturados y que ya no pueden seguir, ¿no? Ya no pueden seguir recibiendo más correos, ya no pueden seguir respaldando más materiales, que tengo que tomar acciones porque si no se van a detener. Entonces las máquinas sí pueden pausar, las máquinas sí pueden decir aquí está mi límite, las máquinas sí pueden tener potencia de no hacer, pero nosotros no. Y nosotros no podemos porque nosotros mismos no nos lo permitimos, porque si no, no estamos en la sociedad del rendimiento que es inmanente al sistema, ¿no? Si queremos estar fuera de los estándares de la sociedad del rendimiento, no hay condiciones para ello, tenemos que crear nuestras propias condiciones. Y entonces por eso poca gente se sale, ¿no? Porque no solamente implica lo que hay que hacer, sino generar las condiciones para que puedas hacer eso que quieres hacer, ¿no? Entonces yo hasta aquí dejaría las ideas sobre qué es la sociedad del cansancio para pasar el micrófono a Fabricio. Muchas gracias. Bueno, arrancando un poco de las consideraciones de Claudia hacia el final, veo que nos está acercando a la problemática estructural, no solo individual, que caracteriza la sociedad. Llamémosla del cansancio, hay quien antes la llamaba sociedad de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que son 2 lados del mismo medallón, ¿no? Un poquito en lo individual y por otro lado en lo estructural o sistémico, ¿no? En que entonces no necesariamente para que no nos sintamos tan culpables, pero que sí podamos discernirlo, distinguirlo, porque también hay una serie de estructuras y de decisiones políticas, económicas, que han definido un rumbo para el sistema en que vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me quería yo remitir a un concepto que me pareció muy interesante cuando estudié filosofía en la maestría en estudios latinoamericanos, ¿no? Filosofía latinoamericana, que nos explicaban qué es el sujeto, que es diferente de la persona, el individuo, el actor social, ¿no? O sea, el sujeto, que también es el sujeto creado en esta sociedad actual y que predomina en esta sociedad actual, que describe Han, es sujeto sujetado por algo, o sea, es un sujeto de una ideología. Digamos, podríamos pensar en una persona neutra o sin estas ideologías, que adopta una serie de comportamientos, de hábitos, y que cree que es un clase mediero, o cree que es un trabajador empleado, o cree que es élite, o cree que es clase dirigente, o cree, etc., ¿no? Sus condiciones reales de existencia pueden ser un trabajador intelectual, un académico, un maestro, etc. Lo que hace cada día él o ella lo sabe, y hay creencias relacionadas con cómo se siente en el mundo, cómo está y cómo se conceptualiza, cómo se viste, ¿no? Ese es un sujeto, todos tenemos nuestro sujeto sujetado, ¿no?, a una ideología. Yo me la tengo que creer también para ser académico, profesor, investigador, es decir, para decirlo así muy simple, ¿no? Entonces estoy sujetado también en ese sentido. Acá nos está develando, en una sociedad de riesgo que caracteriza como neoliberal,
de manera profunda, no tanto como la caricatura del neoliberalismo, sino como parte, es una ideología, además de una política, una serie de arreglos institucionales, en que cómo nos creemos o cómo se cree la mayoría de la gente de una u otra manera, ¿no? Pues sujeto de rendimiento, empresario de sí mismo, parte de un proyecto, creador, creadora de un proyecto. Nos conceptualizamos como proyectos, ¿no? También vivimos de proyectos y lo somos como existencia, vivimos experiencias, empresario de sí mismo, autoexplotado, se cree libre, puede hacerlo todo, puede decidir efectivamente rumbos, su ideal es más individual que social o comunitario o estructural, de cambio, es un cambio muy individual en general, su ideal es la salud, el sujeto neoliberal así lo llama, es empresario de sí mismo, ya lo repetí, y entonces ahí lo contrasta con lo que hablaba Marx, pues ser libre solo es realizarse mutuamente, existe realmente en comunidad y no individualmente, ¿no? O sea, no existiría libertad sin tener sociedad, etcétera, ¿no? Sin tener comunidad. Es un concepto relacional profundamente. En cambio, el sujeto actual se autoconcibe, no siempre de manera consciente, ¿no? Como todo eso que mencioné, y de manera, lo abraza como parte de su vida y de manera entusiasmada, digamos así, ¿no? Entonces, un sujeto sujetado por cierto tipo de ideologías, ¿no? de formas de pensar, de cosmovisiones que no le llegan de la nada, ¿no? Pues llegan de un movimiento ideológico que él define como neoliberalismo, que prevé esto porque se basa en la doctrina monetarista de la economía. O sea, la corriente principal de esta ideología es que el egoísmo mueve a hombres y mujeres lo agrego yo porque ningún neoliberal clásico ha utilizado el lenguaje de género, pero que maximiza constantemente, calcula utilidades y puede decidir, tiene una información que se acerca a lo perfecto, entonces está autocentrado, el conjunto de todos los individuos que razonan por su propio bienestar individual crea una demanda agregada, un consumo agregado, una serie de hipótesis ahí sobre cómo funciona la antropología humana que son de la economía monetarista. Entonces, pues, de ahí se deriva igual el individuo, el empresario de sí mismo, y toda una cadena que Byung-Chul Han analiza, ¿no? en sus obras. Pero es bastante concreto para quienes estudiamos economía monetaria en su momento, ¿no? Creyendo que eso era la verdad, porque ningún profesor de economía te va a decir que esa es una de las corrientes y que está la sociología, está la historia. Ese es ahistórico, así se estudia y así razonaron los hombres y las mujeres desde que nació la humanidad. Básicamente es una antropología humana basada en la de la economía, que es así. Ahí pueden leer, no sé, Fernando Escalante, se supone que es ciencia, una crítica de la economía, ¿no? De la ciencia económica, un librito muy, muy pequeño que también está aquí. Entonces, bueno, por otro lado está esta ideología que permea los individuos y crea estos sujetos, ¿no? Que son dos individuos dentro de una ideología más de ese tipo, como la que expusieron las compañeros, dentro de también vínculos estructurales cada vez más difíciles de sortear, embarazosos, insultantes, que nos obligan a conceptualizarnos así y a estar en esa sociedad. O sea, hay una ayuda sistémica, hay una estructura que favorece que estemos en una sociedad de riesgo. Un ejemplo muy banal: trato de autoexplotarme cada vez más porque sé que no tendré jubilación o pensión digna, porque en el 97 alguien decidió cambiar la ley, punto. O sea, no hay otra. Si te va mal o hay un gasto catastrófico porque el sistema de salud tampoco va a cubrir todo y tu seguro es parcial, ¿no? Y no basta, probablemente tengas que usar ese dinero, no vas a alcanzar, ¿no? Si empezaste a trabajar después del 97.
porque es un afore privado, depende del mercado, a veces hasta pierde, ¿no? En trimestre puede perder, ¿no? Tu futuro va ahí difuminándose en los intereses de Wall Street y de no sé qué se invierte ahí en los afores. Y bueno, entonces al no tener ya garantías que antes existían, estatales o de otros tipos de fondos, todo se remite al individuo, o sea, la vejez se remite al individuo, ¿no? Además, no se desconoce la pensión o jubilación particular, privada que tenemos en México, los afores, con esta ley, es básicamente puedes elegir retirar tu dinero completo o tener una pensión. Dices, bueno, por lo menos una pensión vitalicia. No, la pensión dura 15 años, o sea, de 65 a los 80. A los 80 años vuelves a trabajar, o no sé qué te va a pasar. Es decir, no hay luego una pensión de vejez digna. Si hay una universal ahora, bien chiquitita, que debería ser por lo menos tener un umbral más alto, pero no la hay. En fin, esos son ejemplos de que estamos en una sociedad de riesgo y que entonces el razonamiento de Byung-Chul Han, aterrizado a lo estructural, nos da quizás pautas de reflexión desde la realidad mexicana, de la mexicana actual, en este sentido, es decir, de ver por qué nos concebimos como sujetos sujetados de la ideología de manera natural, entonces tratar de desglosarla, entenderla, y por otro lado, qué causas y motivos estructurales nos han llevado a eso. ¿Por qué? Lo veremos en las otras preguntas, creo. Parece un poquito pesimista o no ofrece probablemente pistas de solución de esto, ¿no? Entonces, bueno, la dejo para la otra vez. Nada más, un favor, para las siguientes intervenciones les pueden utilizar 5 minutos para que no se alargue, porque el tiempo nos apremia y la barriga también. Muy bien, trataré de ser breve con esto, y además, como la obra de Han es principalmente crítica, más que desarrollar la propuesta, entonces pues también traigo menos diapositivas. Bueno, es Vida Contemplativa, libro del año pasado, y básicamente aquí sinteticé como cuáles serían las propuestas que vienen de esta vida contemplativa, que lo que delineó como sociedad del cansancio hacia el final del otro libro, aquí lo pone de esta forma. Dice, como la política de la meditación. La meditación es una capacidad que no actúa. Supone la pausa como interrupción, como inactividad. Como ponerle una pausa a lo que estamos haciendo, sentarnos y pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué nos estamos haciendo a nosotras mismas, a nosotros mismos. Concluye que la fiesta y el juego son las que dan esplendor a la existencia humana. Entonces, la fiesta y el juego, y además fiesta y juego como dos eventos que son comunitarios y que se construyen en comunidad. La ética del recato dice atención, receptividad, amabilidad, escucha, tanto en lo interpersonal como con la naturaleza. Entonces aquí llaman como 3 propuestitas, ¿sí? Tenemos también la agricultura del no hacer. Esto es como la propuesta que tiene hacia el medio ambiente. El punto es sobre la agricultura del no ser. Si se deja a sí mismo, el suelo mantiene su fertilidad naturalmente, de acuerdo con el ciclo ordenado de la vida vegetal y animal, como dejar que fluya el ciclo de la naturaleza y no estar sobreexplotando la tierra. Salvar la tierra significa dejarla estar en lo que le es posible, en el círculo delimitado por lo que fue constituyéndose como su posible. Es decir, en la medida de sus posibilidades, no estarla sobrecargando y dejando suelos áridos por sobre el explotamiento de la tierra. Bien, en la inactividad como ocio, la vida se vincula consigo misma. Es decir, en el ocio, en el estar inactivo, en el tomar esas pausas, es que nos podemos vincular con nosotros mismos y con la naturaleza. La actividad contemplativa como reposo y no como ocio no tiene una meta fuera de sí misma, y yo puse este chascarrillo que es como la agusticidad. Y escuchemos el poema que nos dijo el TikToker: cuando la sombra del fresnito pega bien sabroso, cuando se oyen las cocunas a lo lejos, cuando se vienen los vientos cuaresmeños, donde le pega la brisa a uno y nomás el polvo vuela. Él lo pone con este otro poema, pero está más bonito el de la agusticidad,
quietamente sentado sin hacer nada, llega la primavera y crece la hierba sola. Dice aquí, en las dos, o en la justicidad yo digo, y acá dice Han, que el sujeto no es la persona, es la naturaleza. La naturaleza es la que está actuando. Por eso es una oración como muy distinta, porque el sujeto es el que actúa, y aquí no, aquí es la naturaleza es la que actúa. Muy bien, estos cuadros de Cézanne también los pone como ejemplos de cómo hay una fusión entre las personas y la naturaleza, como ese de las bañistas, que se funde un poco los árboles con las personas que están ahí bañándose en el laguito. Solo en la inactividad nos percatamos del suelo sobre el que pisamos y del espacio en el que nos hallamos. La vida se pone en modo contemplativo y se contempla a sí misma. Dice, la reconciliación entre el ser humano y la naturaleza es el fin último de la política de la inactividad. Reconciliarnos con nosotros mismos y con la naturaleza. Bien, la sociedad que vendrá, esta sería como la utopía que plantea Han, sería: en el reino de la paz por venir se reconciliarán el ser humano y la naturaleza, como había dicho. El ser humano ya no será más que un conciudadano de una república de seres vivos, a la cual también pertenecerán las plantas, los animales, las piedras, las nubes y las estrellas. Muy poéticamente. Esta es otra de las cosas que retoma y luego no desarrolla como una dialéctica de la contemplación, en la cual esta contemplación sí nos lleve a la acción, que no nos tenga ahí nada más estando en la naturaleza, sino que sí nos lleve a actuar, como lo que más adelante diría Marx, sería como la praxis, aunque con Marx la acción está como por delante y la reflexión después. Aquí sería un poco al revés. Primero es la reflexión y luego actuamos. ¿Sí? Y lo retomé ahí y pues vamos. Gracias. Bueno, para responder qué propone Han al respecto, pues lo que propone es dejarnos estar cansados y aburrirnos. Esto obviamente de una forma muy simplista y muy general, ¿no? Porque él habla de que la cultura requiere un entorno en el que sea posible la atención profunda, y dice que para que tengamos atención profunda necesitamos pausar, ¿no? ¿Y cuándo tendríamos que pausar? Pues cuando estamos cansados, ¿no? Habla también de que este cansancio es un cansancio que permite la escucha, y que por lo tanto puede ser un cansancio comunitario, ¿no? En donde nos damos el tiempo de escuchar, en donde nos damos el tiempo de convivir, y que eso también propicia las condiciones para que exista la comunidad, ¿no? Y en cuanto al aburrimiento, pues precisamente el aburrimiento y la relajación puede también abrir el lugar al don de la escucha y a la comunidad que escucha, que hoy la considera casi desaparecida, ¿no? Toma de Nietzsche varias de sus ideas que constituyen la propuesta, ¿no? De Nietzsche toma el aprender a mirar, que es el no responder inmediatamente a un estímulo, ¿no? Que es una enfermedad que padecemos hoy. O sea, somos casi incapaces de no responder a un correo en cuanto lo recibimos, o de no responder a un WhatsApp en cuanto lo recibimos, aunque muchas veces necesitamos darnos el tiempo de pensar qué nos están diciendo, ¿no? Y qué nos están pidiendo, incluso de hacer o resolver cosas antes de responder, ¿no? Pero tenemos el impulso de responder inmediatamente, como parte de esa autoexigencia, ¿no? Entonces, aprender a mirar, que implica la no respuesta inmediata, sino la reflexión antes de la respuesta. Bueno, la vida contemplativa, que en eso no voy a profundizar porque es lo que acaba de explicar Héctor, y menciona también de Nietzsche que a los activos les falta habitualmente una actividad superior, y en este sentido son holgazanes, ¿no? Es muy fácil no tener que pensar qué tengo que hacer porque ya estoy saturado de cosas que hacer, ¿no? Pero cuando tengo tiempo de pensar qué quiero hacer y qué puedo hacer,
entonces sí entro en crisis, ¿no? O sea, cuando no está esta exigencia del rendimiento presionándome, es cuando realmente sí soy libre, ¿no? En la sociedad del rendimiento, él habla de que la autoexigencia viene de una sensación de libertad. Yo incluso la pensaba como una ilusión o como una ficción de libertad, ¿no? Cuando realmente estamos más libres es cuando no tenemos esa autoexigencia encima, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de parar y de descansar. De Nietzsche también toma la potencia de no hacer, que lo había mencionado ahorita con el ejemplo de las máquinas, que para Nietzsche la potencia de no hacer es todo menos pasividad. O sea, es el tomar la decisión de no hacer y del por qué no hago, ¿no? Es una determinación, es una acción. Bueno, habla de que el cansancio de la sociedad del rendimiento es un cansancio a solas que aísla y divide, y que lo que se requiere es un cansancio fundamental, que es el cansancio del don de la escucha y de la comunidad. Habla de un cansancio despierto que permite el acceso a una atención totalmente diferente, de formas lentas y duraderas que se sustraen de la rápida y breve hiperatención. Es un cansancio de profunda cordialidad, es un cansancio que desarma y que trae tiempo de paz. Hasta ahí dejaría yo la respuesta a esta pregunta. Gracias. Pues en realidad son muchos tanto los comentarios como las críticas posibles, ¿no? Él en otras obras también, que hemos trabajado en el cuerpo académico, en desigualdad social, como psicopolítica, infocracia, no cosas, en fin, tiene muchos ensayos asequibles, pero que suscitan mucha reflexión, muy densos también, de autores, citas, contenidos. Pues nos habla también de una sociedad en que está prevaleciendo por este tipo de sujeto y de estructuras que lo empujan, en fin, en esa interacción, la depresión, el estrés, la ansiedad, el burnout, la fatiga crónica. Todo eso también nos lleva, justo con la saturación y la autoexplotación, a ese infarto, un colapso, ¿no?, del alma, entendida también como esa capacidad de autopercibirnos, autorreflexiva, de tomar decisiones que no estén, como palomear todas las tareas que tengo que hacer y empezar a cerrar pestañas para que finalmente quede una y sea realmente la que me interesaba hacer en la mañana, pero ya estoy muy cansado, entonces efectivamente no lo puedo hacer y la pospones hasta que esa tarea finalmente será quizás resuelta en un momento realmente de los pocos contemplativos, un fin de semana, un momento de vacaciones, si es que en esos momentos de descanso no llega el colapso inmunitario, es decir, la enfermedad, ¿no? Porque justamente es una característica del burnout, es como la nubecita del empleado que va a llover cuando va a la playa, es la enfermedad que golpea cuando hay vacaciones, ¿no? Es decir, llega a una acumulación de esos estrés, ansiedad o depresión, ¿no? Porque no quiero banalizarlo, porque sí son enfermedades de larga duración crónica, pero que tienen que ver bastante con la época, ¿no? De los 70 se hablaba de la enajenación, no la enajenación marxista con el producto de mi trabajo, también tiene algo que ver con esto, de alguna manera, pero digital, y con la creencia de que sí me estoy autorrealizando, pero por fin estoy generando plusvalor para compañías, ¿no?, con el clic, con mis preferencias, etcétera, en línea, ¿no?, de manera voluntaria, pensando que es mi tiempo libre o mi diversión o mi forma de hacer redes, cuando en realidad es una manera comercial de aumentar el valor bursátil de Meta, ¿no?, o de Google Ads y otras cuestiones. Entonces, dentro de ese tipo de enajenación que se hablaba en los 70, había una evolución bastante preocupante, y junto con eso que mencionaba, siento que le contrapone pues el otium o ocio latino, de alguna manera, en la vida contemplativa, ¿no? Justamente el ocio nunca es o ha sido o se conceptualizaba como una pérdida de tiempo,
sino entendiendo qué es lo que hace la mente, el cerebro, cuando no hacemos nada, ¿no? Que es muy importante, donde existen maneras técnicas, pero sumergidos justo en la sociedad actual es cada vez más complicado recortarse espacio. Ahí estaría mi crítica, mi pregunta, pues de qué manera lograrlo como sociedad, como comunidades, como grupos, ¿no? Esa forma de vida contemplativa, cultivándola, por cierto, desde lo individual, pero también desde esta crítica, y finalmente remando un poco a contracorriente, porque la verdad es muy complicado, ¿no? Si estamos pensando en nuestro sustento, entonces material, entonces bueno, ahí es donde empieza como a darse el tema de la crítica para mí respecto de dónde él está, ¿no? Filósofo ya en su madurez, instalado en Alemania, digamos, en el norte global, respecto que todavía a pesar de todo tienen menores precariedades quizás de la vida respecto de eso. Entonces bueno, ese lugar de enunciación que nos comentaba Héctor también es importante para entender su obra, pero no para descartarla, sino para aterrizarla a la realidad nuestra local, ¿no? Bueno, pues por tiempos vamos a pasar a la sección de preguntas. Yo creo que ahí puede entrar un poco esta cuestión de críticas y reflexiones, ¿no? Como para hacer las conclusiones y el buen vino, principalmente. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, cuestionante o algo que quieran hacer, este es el momento. Bueno, muchas gracias primero que nada. Voy a tratar de ser conciso, pero no creo que lo logre. Entonces, para ser breve, pero no creo ser breve. Parto también de una reflexión y después una pregunta tipo compuesta para los panelistas, para lo que lo quieran pensar, ¿no? Y parto de algo que mencionó la maestra Sharpe, que es el multitasking, ¿no? Naturalmente nosotros no estamos diseñados para el multitasking y eso se veía reflejado en el tiempo de ocio que tenemos para pensar, para reflexionar, para discernir. Y cuando empieza ese multitasking ya no existen estos espacios del pensamiento, esos espacios de reflexión. Y no pude evitar pensar cómo también las universidades han sido partícipes de esta sociedad de rendimiento. También como lo mencionaba un poco la maestra Sharpe con la academia. Entonces, lo veo en este asunto de que el alumno competente es aquel que tiene que investigar por su cuenta, aquel que tiene que hacer, el que tiene que investigar, el que tiene que salir, y no tanto lo que se forme en la universidad o en el espacio de educación, sino aquel que descubra fuera de esto. Entonces, un alumno competente es el que tiene capacidades o actividades extracurriculares, el que tiene su agenda llena, el que está en tal y tal y tal cosas, y realmente vemos que es una sobrecarga, ¿no? Entonces, podemos ver que también la sociedad de rendimiento usa estas debilidades de la naturaleza humana, que es curiosa, que es móvil, que se enfoca en todos esos aspectos. Y pues a esto voy con la pregunta, ¿no? ¿Qué deben hacer las universidades para ser un bastión del pensamiento, teniendo en cuenta que también hay una sobrecarga, una prostitución del conocimiento y un espacio en el cual también la comunicóloga no me deja mentir, de la hipercomunicación y los estímulos a todo lo que da, ¿no? ¿Crees que se debería voltear los pensamientos de Oriente, como el taoísmo con su wu wei de no hacer nada, y como la nada es el éxito y del éxito parte de la nada? También poniéndose más regionalmente, nuestra formación jesuita en el espacio de las meditaciones, contemplaciones, discernimiento. Entonces, nosotros como un espacio del pensamiento, ¿qué podemos hacer para no caer en estos sistemas y que no seguir fomentando este cansancio, ¿no? Es regresar a nuestros orígenes, voltear a ver hacia otro lado. ¿Qué podemos hacer también? Detenernos a pensar, pero ¿cómo nos detenemos a pensar cuando el propio sistema no nos deja, ¿no? Entonces es una reflexión y si la quieren
quería contestar, si no, está bien. Gracias. A ver, creo que hay que partir de que esta autoexigencia de la sociedad del rendimiento es inmanente al sistema y las universidades son parte del sistema, ¿no? Y para poder subsistir en el sistema, pues hay que seguir las normas del sistema, ¿no? Y entonces, pues esa es la paradoja de la universidad. La universidad sí tiene esta función social de ser generadora del conocimiento, de privilegiar el pensamiento, etc. Pero sí también contribuimos como a la saturación del tiempo de las y los estudiantes, no solamente de los académicos, ¿no? Me tocó participar en la reciente actualización de planes de estudios, reciente, es decir, el plan de estudios actual en el que estamos, y uno de los imperativos era que las licenciaturas no tuvieran más de 8 semestres, porque además también las y los estudiantes ya no estaban dispuestos a dedicarle más de 8 semestres. Cuando a mí me tocó estudiar, poco menos de 20 años antes, las licenciaturas eran de 9 semestres y yo creo que la frase que más me repitieron en la carrera fue: la carrera no son carreritas, ¿no? Pues esa frase ya se murió, ya no existe. O sea, yo ya no la he vuelto a oír en mucho tiempo. Pero sí creo que las universidades siguen siendo un espacio que pone cierta resistencia, ¿no? Si hablamos de nuestra universidad, pensando como en estas propuestas que toma Kant de Nietzsche de las actividades superiores, pues esta universidad busca que haya espacios para la experimentación artística, busca que haya espacios como estos para el diálogo filosófico, busca que haya espacios para el discernimiento y los ejercicios espirituales. Y pues sí hay que hacérselos, ¿no? Y a veces hay que recurrir a la autoexigencia para realmente tomarlos, ¿no? Es decir, pues sí hay cosas que por el sistema son ineludibles y tengo que cumplir con ellas, pero hay otras que elijo, y que a veces elijo por encima de ese rendimiento, ¿no? Cuando se entregan los reconocimientos Francisco Javier a la trayectoria de los estudiantes, pues uno de los requisitos es el promedio, pero también otro de los requisitos es su participación en pues todas estas otras actividades que no son curriculares, ¿no? Y cuando se revisan los casos, muchas veces decimos es que justo él o la estudiante que está en las actividades de pastoral, en las actividades artísticas, en las deportivas, en el discernimiento, etcétera, pues no tiene el promedio más alto, porque le implica sacrificar tiempo de rendimiento para este tiempo de otras actividades que puede considerar o no superiores, ¿no? Superiores en los términos de Nietzsche. Pero implica que tome la decisión, ¿no? Y la universidad dice: aquí están, hay unas cosas que son ineludibles, son inmanentes al sistema, las tenemos que cubrir, pero aquí están las alternativas, y implica decidir, y decidir siempre implica renunciar a ciertas otras cosas para que puedas ser parte de ellas. Entonces, pues sí, es un poco revolucionario decir, pues dedico menos tiempo a estudiar cálculo porque me voy a ir a los ejercicios espirituales, ¿no? Y pues son como las alternativas que se ofrecen desde las condiciones del sistema. Un pequeño complemento, sí, desde el quehacer, ¿cómo se dice?, docente. A ver si el próximo año da para experimentar, pero por ejemplo el curso que tuvimos juntas de América Latina, ¿no? A veces me planteo cómo hacerlo de otra manera, completamente fuera de los esquemas de evaluación, de trabajo en clase, etcétera, para que sea un espacio real de reflexión casi contemplativa. Pero eso implicaría efectivamente a veces toparse con reglas institucionales. Hay márgenes, creo que sí hay márgenes, y hay libertad de cátedra todavía.
Dentro de esos márgenes, quizás en lo individual uno puede experimentar y después, socializándolo con colegas, crear un sistema, o sea, un tipo de materias y de clases concebidas de manera completamente diferente, incluso sin formas de evaluación como tal clásicas, cuantitativas, pero que sí llegue a algún tipo de resultado, ¿no? Que podrían ser muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, dentro de mis fantasías está también ya revolucionar, palabra muy latinoamericana, pero el curso de América Latina con los de licenciatura, ¿no? Por ejemplo. Quizás que se puede hacer algo, pero son pequeñas cosas y a nivel sistémico no lo vas a cambiar solo así. Creo que la misma reflexión es la que ayuda sobre ese sujeto que somos, que tenemos, sobre el porqué de cada acción, tarea, resultados que tenemos que hacer, mostrar en la vida, sobre su ineluctabilidad hasta cierto punto, pero finalmente hay formas que se llamarían, yo diría, más de resistencia que de resiliencia, o sea, más que adaptación al sistema, serían formas activas, podría ser la misma acción, pero activamente concebida y políticamente ubicada para que así la concibas como una forma de resistencia a algún tipo de coerción que se tiene, ¿no? Entonces, maneras de reinterpretar tu trabajo, de encontrar espacios contemplativos y conceptualizar de cierta manera lo que a lo mejor tienes que hacer, pero que lo puedes de alguna manera rehacer de otra forma para encontrar esos espacios, resistirse a ciertas dinámicas de las redes, de la tecnología, etcétera, en ciertos momentos, poder conocer tanto a fondo los dispositivos. Yo les digo a la primera clase, de hecho, apaguemos los dispositivos de control social, y la gente dice, ¿qué estás hablando? Con el teléfono primero, esto otro, y ahí se empieza una discusión, ¿no? ¿Por qué le digo dispositivo? ¿Por qué le digo de control social? ¿Y por qué aquí quizás mejor no? Porque si no, no hay tanta contemplación, hay pura distracción. En fin, entre esas acciones y concebir ciertas pequeñas acciones como resistencias, compartirlas con los demás, y a lo mejor hasta se vuelve casi un juego que luego a nivel sistémico de comunidad, de grupos, pues rompe un poquito las dinámicas, ¿no? Luego haremos ejemplos, pero no hay tanto tiempo en eso. Sí, bueno, yo más que una pregunta es un comentario que me suscita, pues al escucharles me parece muy interesante. Byung-Chul Han, pues me parece que retrata con buena precisión y con buen tino, como decía un maestro de filosofía, el criterio de validez que está operando, el criterio que está operando en nuestras relaciones, en la universidad, en nuestra actividad, en nuestro trabajo. Y digamos que sí, un trabajo de la filosofía es alumbrar, ¿no? O sea, llegar a conocer la verdad, aunque ahí no haya esperanza, aunque en esa verdad no haya esperanza, con la confianza de que revelando dosis de verdad también es un proceso de liberación, ¿no? O sea, como que en la verdad hay liberación misma. Entonces, bueno, en esa salvedad, y yo pensaba como en los dos escenarios que plantearon, pues la primera parte y la segunda, retrata muy bien cómo se está llevando esto, sobre todo en la metrópoli. Quiero como hacer la relación entre la vida de la metrópoli urbana en la que estamos, en contraste con la vida, digamos, la vida antigua, agrícola, rural, de las comunidades que crearon sus civilizaciones con el campo, con la naturaleza, con otros ritmos. Y sobre todo en la vida contemplativa me parece que está retratando, sin la nostalgia, es decir, regresemos a ese pasado de donde veníamos, pero sí en modos que están muy presentes en los pueblos, en las comunidades indígenas del país. Por ejemplo, la fiesta, ahorita que decías, es lo que recrea la vida, es lo que recrea la comunidad. La fiesta es lo central, pero que sí está articulada a un espacio pequeño, un espacio donde todos convivimos, interactuamos, donde hay una asamblea, y que en la metrópoli el tema espacial se rompe, ¿no? O sea, en la metrópoli la movilidad y la dispersión de datos e información como que rompe completamente el tema de la presencia, que en las pequeñas comunidades rurales estaba presente. El tema era que nos conocíamos
porque nos conocíamos de cara, nos conocíamos de nombre, de rostro, y esa ruptura en la metrópoli que hace que haya flujos en todas direcciones de personas, de información, ahora de datos, y provoca esta dispersión, atomización, digamos, rompe como una especie de sabiduría unificada, si queremos decirlo así, que había en un mundo agrario a un mundo urbano. Y en ese sentido, o sea, como mi reflexión es cómo recuperar una sabiduría urbana unificada en medio de esto que nos pasa en la universidad y aquí afuera y saliendo, que vivimos en la dispersión de los datos, de la información y del conocimiento fraccionado. ¿Cómo volver a la unidad, ¿no? A esa unificación? Creo que ahí va él apuntando en esto de la vida contemplativa, regresando a la atención, a la lentitud, al no tener el esquema de los tiempos. Pero bueno, pues son como cosas que me quedaba pensando. No. Pues comenta. Podríamos volver a la diapositiva de la cócona, digo, de la agusticidad. Es que creo que lo transcribiste como cocuna, pero según yo, que es el contexto de los Altos de Jalisco, es cócona, que es la femenina de los guajolotes. Es el ruido de las cóconas, es el esa parte del chiste, pues. Ese era mi comentario. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero me presento, yo soy César, soy maestrante actualmente. Y bueno, ahorita que hablaban sobre cómo afecta ahora lo que es la generación del rendimiento, que nos puede llevar a la generación de los cansados, que bueno, creo que cansados ya estamos varios. Yo actualmente hice un cambio laboral. Pasé de lo que sigo en la misma industria, estoy en la industria automotriz, pasé de un trabajo 100% físico a un trabajo en home office, 100% remoto, y ahí me puedo dar cuenta de que creo que como sociedad sí podríamos evitar la generación de los cansados. Digo, ahorita ustedes, me gustaría escuchar su punto de vista, pero creo que sí lo podríamos evitar. Porque hay ciertos puntos en los que me doy cuenta que trabajando 100% remoto, todavía traigo el chip de antes de tengo que estar haciendo algo, tengo que seguir haciendo algo, porque antes en presenciales no te vaya a ver el supervisor, no te vaya a ver tu compañero, sacas el teléfono o lo que sea y ahí te van las críticas, tienes a alguien atrás que siempre está al pendiente de, uy, no, mira, cómo se está haciendo bien, todos sabemos la palabra. Y últimamente pues yo estoy en casa, si no hay proyecto, yo no tengo nada que hacer, realmente. Entonces puedo tomarme el tiempo para simplemente descansar, que a veces que el cuerpo lo amerita. Si no dormiste bien, a veces descansar. No por, como decían el término de la siesta, no porque me vaya a ir de fiesta al rato para rendir más, para aguantar a las 2, 3 de la mañana, no, simplemente porque el cuerpo te lo pide. Entonces creo que como sociedad sí podríamos llegar a evitar esa generación de los cansados si todos, o bueno, si todas las instituciones, como decía nuestro compañero, las universidades, los empleos, las industrias, se tomaran el tiempo para decir, ok, ahorita no tenemos este proyecto, creo que puedes tomarte un día de descanso para que no solo sea tu fin de semana, tu domingo, porque hay algunas personas que trabajan 100% de lunes a sábado, otras de lunes a domingos. Entonces creo que ese espacio para simplemente descansar y no tener que hacer planes, a veces con la familia, con los amigos, con todos, a no tener todos tus fines de semana ya planeados, cansados,
sino a veces solo decir, hoy quiero descansar. Sí, bueno, yo también llegué a Han porque me sentía muy cansado. Entonces mis exámenes físicos, literalmente, fue el laboratorio y todo el rollo, pues no era eso. O sea, es que le digo sí a todo lo que me proponen. Ese es el problema. Entonces, en la filosofía encontré pues respuestas a por qué me sentía tan agotado. Y también creo que nos puede ayudar a repensarnos qué decisiones estamos tomando y qué decisiones pudiéramos tomar distintas. Y la verdad es que a mí me ha ayudado, o sea, incluso el estar en este espacio es el tomarme esos tiempos para hacer algo distinto, porque en el tema de la productividad, cuando estamos en el SNI tenemos que estar produce y te tienes que especializar en un tema, y es educación y convivencia escolar en específico. Entonces solo leía sobre eso y ya no leía filosofía, ya no leía grandes teóricos, grandes teóricas, etcétera. Y creo que tenían que dar un paso atrás y empezar y ponerme a leer otro tipo de cosas. Entonces, digamos que leer a Han me ayudó a repensarme incluso decisiones cotidianas del día a día, de hacia dónde voy, y también un poco, bueno, quienes ya saben de que regreso a Aguascalientes, a la Autónoma de Aguascalientes, tiene que ver un poco con eso. Ya apaga el micrófono. Yo creo que una de las críticas que se le puede hacer a los planteamientos de Hani, que la mencionó Héctor muy al inicio, son las generalizaciones, y creo que es un error muy común que cometemos, ¿no? Yo creo que la pandemia pues, nos demostró un montón de cosas, ¿no? Una de ellas es que hay un montón de realidades distintas y que había quien acabó con una sobresaturación por encima de la que ya tenía, y había quien no tenía nada que hacer, ¿no? Y que incluso eso dio como resultado ejercicios muy creativos, ¿no? Y colectivos, aunque fuera a la distancia, aunque fuera aislados. Se empezó a pensar en el home office también como una alternativa, ya no solamente como parte de una protección del contagio, sino como una alternativa tal cual de vida, pero ahí también hay distintas realidades, ¿no? Y por ejemplo, el caso de las mamás que trabajaban en la pandemia eran de las más sobreexplotadas, porque el trabajo, o sea, estar en la casa no es estar sin nada que hacer, no es el espacio para el descanso, es el espacio para más trabajo, ¿no? Y entonces tenían que atender su trabajo y las clases de sus hijos y las tareas de sus hijos, ¿no? Y bueno, no solamente mamás, también había papás que sí lo hacían, ¿no? Pero lo que nos mostró es que pues, hay un montón de realidades y en donde las generalizaciones no tan fácilmente resuelven, ¿no? Porque lo que resuelven en un sector luego lo problematizan en otro, ¿no? Y bueno, era como de las críticas, creo que son de las críticas más constantes que se le hacen a Han, y creo que en nuestra potencia de no hacer, en la que optamos por ser reflexivas y reflexivos, creo que una de las consideraciones importantes será esa, ¿no? No caer en generalizaciones, comprender que las problemáticas cambian según los contextos y entonces buscar las alternativas en cada contexto, ¿no? Yo creo que el home office pues sí es algo que resuelve para un gran grupo de personas, pero también problematiza otras realidades, ¿no? Y entonces en lo pequeño, en lo comunitario, se pueden encontrar soluciones. En lo masivo y en lo metropolitano, como decía Mario, es mucho más complicado, ¿no? Entonces quizá también la invitación pues es al trabajo comunitario en pequeño, que luego también pues, va generando contagios, ¿no? Va generando diálogo, va generando ejemplos que se pueden volver juegos y que pueden romper, ¿no? Como lo que propone Fabricio.
una muy breve sobre lo que mencionabas, es que cuando describías el cambio que muchos y muchas hemos vivido en pandemia, luego a lo mejor regresamos más o menos presencialmente, etcétera, pero de un trabajo del tipo de la sociedad de Foucault disciplinaria, están viendo, hay disciplina directa, etcétera, a uno nuevo, podríamos decir, pero de autoexplotación hasta cierto punto, que cuando no lo tienes hasta te sientes mal, si no hacer algo laboral, ¿no? Ahí sí son los momentos, yo creo que hay que dedicar al ocio, y a lo mejor que no sea solo ocio individual, sino que sea encontrar gente, aunque sea del entorno, no necesariamente planeado, de amigos, etcétera, sino gente con que te topas en la calle y en un café, ¿no? Por ejemplo, desconocidos, pues, que en realidad sí crean un sentido diferente, ¿no? Poder salir, etcétera. Entonces se puede voltear con la tortilla y quizás esos tiempos y con gente, ¿no? Personalmente trato de recortar de 7 y media de la mañana en general un tiempo para leer yo de física, de otros temas, sociología, bueno, no son otros temas, son los que trabajo, pero como que ensayos de otro tipo en general, en la mañana, ¿no? Por ejemplo, y así, eso es muy individual, ¿no? Lo entiendo, pero son esas maneras, son esos momentos que aprecio mucho, muy contemplativos, en que todavía es un horario en que no llegan mensajes, o más bien no hay dispositivo que los haga llegar, y en que sí salen buenas ideas. Siempre se ha dicho que tanto científicos como artistas, etcétera, crean en esos momentos, ¿no? Cuando Einstein se retiraba, o Heisenberg, ¿no? En alguna isla, cuando no estaba propiamente pensando en su supuesta teoría de los cuantos o de la relatividad, que eso estoy leyendo como la historia de esos físicos, como los de la película Oppenheimer, ¿no? En realidad, los momentos no racionales, quizás no dopamínicos, quizás de estrés, así de estar generando estímulos para, ¿no? Tipo azúcar, tipo teléfono, ¿no? Así, son cuando realmente uno genera buenas ideas, ¿no? Y para académicas o en la investigación eso sería fundamental, ¿no? Y se hace muy poco. Entonces, bueno, esa es un poco la experiencia para hablar de experiencias de ese tipo, ¿no? Muchas gracias. Pues podríamos cerrar un poco con esta idea de tenemos que aprender a estar cansados a la Byul Chul Han, que implica el saber escuchar y saber convivir. Saber estar, es como parte del proceso. Ojalá y aprendamos de él y podamos acercarnos a su obra para profundizar sobre estos conceptos. Pues les agradecemos a ustedes su presencia en este espacio de reflexión filosófica, y a cada uno y una de los participantes en esta ocasión como ponentes se les entrega un reconocimiento a la maestra Claudia Sharpe por su participación en los diálogos de filosofía, porque estamos tan cansados, discusión desde la obra de Byul Chul Han. Al doctor Fabricio Lorusso también por su participación, y estoy pensando darle al doctor Héctor, pero eso de que ya se va, no. Pues también un reconocimiento y agradecimiento también por su participación, y bien sabe que aquí sigue siendo su casa, aunque cambie de camiseta, la Ibero sigue siendo tu casa. Gracias. Pues invitarles a que nos acompañen en el próximo diálogo filosófico. Sorpresa, no les vamos a decir cuál es porque ni yo lo sé, pero pues que nos sigan acompañando en estos espacios de reflexión. Y pues adelante, quien guste tomar algo, adelante. Gracias.